Gloria a Jesús, santo es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo, la paz del Señor sea con todos nosotros. Oramos en esta hora para entregarle al Señor toda palabra que hemos de hablar, que sea la que es justa, aleluya, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que hemos de leer, Señor. Pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos alumbre. Perdona, Señor, mis pecados, perdona a cada uno de mis hermanos, derrama de tu Espíritu Santo en cada corazón, derrama tu bendición, Padre, sobre los enfermos, sobre los que te necesitan, Padre Santo, aquellos que tienen una aflicción, una tristeza en su alma, en su espíritu. Oh Señor, ministra, Señor, sanidad, ministra bendición a cada uno, Padre, te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que vamos a hablar hoy, aleluya, es ¿cometí adulterio o no cometí adulterio? Alguien dijo por allí, un pastor muy conocido, amados hermanos, no cometí adulterio, no cometí adulterio. Vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios. No es lo que nosotros decimos con nuestra boca, lo que nos identifica con nuestro pecado, sino que los que nos identifica con nuestro pecado es lo que hacemos. El árbol se conoce por su fruto, nos dice la palabra de Dios. Un árbol puede decir, yo no soy un manzanero, pero está dando manzanas. Está dando manzanas. Ese es el fruto. Todo el mundo lo ve, el fruto. Todo ojo puede ver el fruto que da el manzanero da manzana, el duraznero da duraznos, el parral, la vid da uva. O sea que es imposible no conocer un árbol. Escrito está que el árbol se conocerá por el fruto. Así que por más que una persona niegue lo que es o niegue el fruto que está dando, todo ojo va a estar viendo el fruto que está dando. ¿Y cómo conoceremos este fruto? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra es la que nos alumbra en nuestro caminar. ¿Y cómo es? Hay muchos pastores que le apoyan. Este ministro tiene tres matrimonios, una esposa, la esposa número 2, la esposa número 3, y dice, no cometí adulterio. Es un teólogo muy conocido que predica en México. Vamos a leer qué nos dice la Escritura. El hombre asegura que no cometió adulterio. Sin embargo, él dice estaba casado, se había casado una vez, parece que se había casado fuera del evangelio. Cuando vino al evangelio, la esposa lo abandonó, se vuelve a casar otra vez más, o sea que para volverse a casar tuvo que divorciarse. Esa esposa consiguió otro marido, otro esposo, se casó otra vez. Entonces él toma una segunda esposa. Esa segunda esposa también lo abandona, se retira y vuelve a casarse por una tercera vez. O sea que puede seguir consecutivamente las mujeres yéndose, casándose él otra y otra vez. Por ahora va por la tercera esposa. Es un pastor y un teólogo muy conocido. Primeramente vamos a leer uno de los requisitos para ser pastor. El primer requisito que dice la palabra de Dios, que para ser pastor vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 3 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar. Dice, esta palabra le juzgará en el día postrero. La palabra nos juzgará, no nos va a juzgar hombre, nos va a juzgar en el día postrero la palabra. Pero nosotros, amados hermanos, debemos ser entendidos en la palabra de Dios. Primero dice, requisito de los obispos. Palabra fiel es esta. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario, primer requisito, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí viene uno de los atributos que es necesario tener, ser marido de una sola mujer. Pues este pastor ya ha tenido 3 esposas.
3, va por la tercera. En este versículo solamente ya no califica para ser un pastor ni una persona que esté enseñando, que esté llevando adelante un rebaño, que esté dirigiendo un rebaño. No califica. Cuando tú vas a una embajada de un país y tú quieres sacarte un permiso para entrar en ese país, te piden requisitos, un montón de requisitos para poder obtener un permiso, una visa para entrar en ese país. Así mismo nosotros somos ciudadanos y conciudadanos del reino de los cielos. Pero para entrar en el reino de los cielos nos van a pedir, amados hermanos, todo el currículum de nuestra vida. A ver si calificamos para entrar en el reino de los cielos. En estos primeros versículos, para ver si la persona califica para este trabajo, para esta obra. Asimismo, en los trabajos, cuando tú vas a buscar un trabajo, te van a pedir tu currículum, qué es lo que tú haces, dónde están las pruebas de lo que tú haces para saber si tú calificas para ese trabajo. Tanto para entrar al reino de los cielos como para un servicio para el Señor, que es santo, dice el Señor, sed santo porque yo soy santo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. En estos primeros versículos, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no califica, ya quedó descalificado de entrada. Este pastor que vive en México, que ha tenido 3 esposas, no califica para pastor, ni para obispo, ni para portero califica, porque el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Y vamos a ver por qué no califica ni para portero. Vamos a ver por qué no califica ni para entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por supuesto que tiene una lista, Primera Timoteo capítulo 3, pero vamos a ir examinándolo versículo a versículo, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Allí en Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, que entraría dentro de la inmoralidad sexual. Dice, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No califica tampoco para entrar al reino de los cielos, porque esta persona se está justificando diciendo que está muy calificado para ser pastor, porque él no las dejó a las esposas, sino que ellas los dejaron a él. Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios también en Primera de Corintios, en el capítulo 7, leemos desde el verso 14 y 15, vamos a leer específicamente allí que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ver si califica o no califica. Nosotros no juzgamos a nadie, no juzgamos a la persona, juzgamos los frutos de la persona, porque el Señor nos mandó a mirar los frutos de cada persona. Por su fruto nos dijo, los conoceréis, por sus frutos. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, ahí está la clave, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, esa esposa era incrédula, no quería seguir con él. Cuando se convirtió él a Cristo, según que se convirtió, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Y en el verso, o sea que si se quiere separar porque era incrédulo, sepárese porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Ahí vamos. A veces hay violencia, a veces hay maltrato, a veces hay palabras soeces, hay ofensas, hay humillaciones. La persona que es incrédula, que no está de acuerdo con esa fe, se quiere separar, se quiere ir al mundo, se quiere casar con otra persona. Acá dice, la palabra lo autoriza, dice, si el incrédulo, si se quiere separar, sepárese porque ese hermano o esa hermana no está sujeto a servidumbre. Sábelo, hermano y hermana, no está sujeto a seguir con esa vida que te están dando de maltrato, de humillaciones, amado hermano. No estás sujeto a seguir en violencia doméstica. Hay mujeres y tanto mujeres y hombres que están bajo violencia doméstica y no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia, dice la palabra de Dios que a paz nos llamó Dios y que no está sujeto a servidumbre. La Biblia no te obliga a permanecer atado a yugo desigual. ¿Andarán juntos, te dice la Escritura, si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad que no? No puede uno tirar para adelante y el otro para atrás, porque se van a caer. Eso es lo que va a pasar. Ese matrimonio no va a poder ser edificado, esa familia no va a poder ser edificado, porque los hijos van a escuchar dos enseñanzas diferentes. Uno le va a decir, está bien lo que hace, y el otro va a decir, no, esto está mal, y así, bueno, eso es imposible. Gobernar en una casa donde no hay orden, donde todo es desorden, violencia, gritos, malos tratos, confusión. Debe ordenar su casa para que el Espíritu de Dios reine en ese hogar. Por eso dice la Escritura, a paz nos llamó Dios. Dios reina en la paz. Ahí reina Dios, donde hay paz. Ahí está, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Así que, mujer de Dios, a paz te ha llamado el Señor, no tienes que soportar golpes, insultos, ofensas. Dios es tu ayudador, Dios es tu libertador. Dice la palabra de Dios, no os hagáis esclavos de los hombres, porque por precio fuiste comprado. O sea, has sido comprado por Cristo. Eres siervo, eres esclavo o siervo de Cristo, pero no de hombres que tienen mala forma de vivir y te quieren hacer partícipe todavía de su pecado. Ellos son adúlteros y quieren que tú también apoyes el pecado y seas cómplice de ellos. Eso así, Dios no se agrada de esto. En Primera de Corintios seguimos en el capítulo 7, en el verso 10 y 11 que vamos a leer. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bien, aquí dice que la mujer no se separe del marido, pero en el verso que leímos, en el verso 15 del mismo capítulo, dice que si se separa el incrédulo, que se separe porque no está la hermana o el hermano sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice que no se separa si es que el incrédulo está de acuerdo en vivir una vida que te permite en paz. Cada uno dice, bueno, yo no sigo tu fe, pero no te molesto tampoco. Ahora, si el marido es un golpeador, está bajo violencia doméstica, amenazas, golpes, insultos, que no te dan de comer, que no te tratan bien, que te golpean y te golpean, hermano, tú no eres una bolsa de box para dejar golpear el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Mujeres que aún dentro de su matrimonio son maltratadas, son abusadas, en todas sus formas, hermano. A la fuerza, a como dé lugar. A paz nos llamó Dios, dice el Señor. Entonces la persona está llena de amargura, de resentimiento. Es muy difícil vivir en una vida de golpes y maltrato. Por eso dice el Señor que se puede separar, dice, porque a paz nos llamó Dios. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, esa es una de las condiciones. Si se separa, quedarse sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a la mujer, siempre que ese marido esté encuadrado dentro de los principios cristianos, que respete a su esposa. Hay hombres que no son cristianos, pero respetan a su esposa, la valoran, la cuidan. Dice que la mujer
mujer debe ser tratada como vaso frágil, pero hay mujeres que son tratadas como bolsa de golpear, como esas bolsas que los boxeadores se practican y le dan golpe. Entonces, eso, amado hermano, a paz nos llamó Dios. No te dejes, hermana, que te golpeen, que te maltraten, que agarren el templo del Espíritu Santo para humillarlo, para desatarlo, para decirle, tú no vales nada, tú eres una porquería, tú eres de lo peor. Todo el tiempo, el maltrato, todo el tiempo. No hay dignidad, hermano, en ese matrimonio. Entonces, es necesario tomarse un tiempo para sanar su corazón, para limpiarse de la amargura y del dolor. Gloria al nombre del Señor. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, pero en ningún lugar dice puede volverse a casar. No dice en ningún lugar de la Biblia, no hay un solo versículo en la Biblia. Y no es que tú tengas que deducir, sacar de contexto la Biblia. La Biblia es clara. Si se separa el incrédulo, que se separe. Le dice la palabra de Dios bien claro, y le dice a ese cristiano que si se separa, quédese sin casar, porque no está sujeto a servidumbre, a maltrato, no está sujeto, no hay nada que lo ate a que usted siga en yugo desigual con un incrédulo. Si usted sigue ahí es porque se acostumbró al golpe, se acostumbró al maltrato y prefiere aguantar el maltrato por no separarse e ir a trabajar. Soportan muchas veces por un plato de comida, por una migaja. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo es que queda libre esa mujer? ¿Cuándo queda libre ese hombre? ¿Cuándo? Cuando según la Biblia. Entonces nos dice Romanos capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, escuche bien, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, ¿cuál es esa ley? Que los dos serán solamente una sola carne, que los dos serán uno, que se deben uno al otro, pero queda libre de esa ley, queda libre de esa ley. ¿Cuándo queda libre? Cuando el marido muere. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, a otro cónyuge, no será adúltera. Aquí me dice la Escritura en Romanos capítulo 7 que si en vida de su cónyuge se une a otro, será llamado adúltero. Escrito está, esta ley no es solamente para la mujer, sino que la palabra de Dios es para todos, amado hermano, es para todos. También tenemos allí en la Escritura, en Lucas 16, 18, que respalda también Primera de Corintios 7 y Romanos capítulo 7, Lucas 16, 18, que dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Escuche bien, todo el que se divorcia, divorciar significa lo mismo. Todo el que repudia, todo el que deja a su mujer y se casa con otra, escuche bien, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con la dejada, con la abandonada, con la divorciada del marido, como entienda usted en su idioma la expresión de su país, el que se casa con la repudiada del marido, adultera. La divorciada, la que el hombre dejó, la que se casa con la repudiada del marido, adultera. Muchas dicen, bueno, él me dejó, él me abandonó y yo me casé con otro. Acá dice que el que se casa con esa mujer que fue de otro hombre, adultera, mientras esa pareja vive. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay que tienen un segundo, tercer, cuarto matrimonio? Y más también, he sabido hasta personas que han tenido 5 matrimonios y han pasado de esposa en esposa, dice, ella me dejó, pero la Biblia no te autoriza, hermana y hermano, a casarte con otro, no te autoriza. Aquí la Escritura es bien
clara, bien clara cuando dice que será llamada adúltera mientras vive ese marido. Si se uniere a otro marido, será llamada adúltera si vive, si esa persona vive. Ese es el problema, amados hermanos, que el pueblo de Dios no está entendiendo que su primer cónyuge vive. Por lo tanto, está unida a ese hombre mientras esa persona vive. Dice Romanos 7:3 que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si muere, es libre de esa ley y no es adúltera aunque se una a otro hombre. Así que, amados hermanos, en esto no tenemos escapatoria, no hay escapatoria. La palabra de Dios es clara, amado hermano. Y ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, el verso 9 y 10, también podemos leer, amado hermano, que dice, gloria al nombre del Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Verso 9, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí te nombra a los adúlteros, ni los afeminados, que tienen maneras que se sienten otra persona, ni los que se echan con varones. La palabra de Dios es clara, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Así que el que desecha esta palabra no desecha a hombre, sino desecha a Dios. Ahí está clarito. La palabra de Dios dice claro en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. No dice la palabra de Dios con los del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, que se dice hermano, sea el pastor, sea el profeta, sea el apóstol, sea el ministro, el que quiera, el pastorcito, el que sea. Más os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere un fornicario, una vez, otra vez y otra vez, haciendo pactos y otra vez volviéndose a casar y otra vez volviéndose a casar y volviéndose a casar, que no está en la Biblia. Fuera un maldiciente, fuera un ladrón, con el tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. A los que están afuera los juzgará Dios, dice la palabra, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este es el caso de un caso de inmoralidad juzgado cuando el hijo tomaba la mujer ajena, la mujer de su padre, y este es exactamente igual, tenía la mujer de su prójimo. No es buena vuestra jactancia, no dice la palabra de Dios. ¿No sabéis acaso que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa como soy, porque Cristo es nuestra Pascua y Él fue sacrificado por nosotros. Debemos de limpiarnos para poder comer su cuerpo, beber su sangre, para tener a Cristo mismo en nuestra vida. Así nos dice la palabra de Dios. Y en este mismo caso usted lo puede leer en Primera de Corintios 5, donde dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, aquí la palabra lo identifica como fornicación, como porneia a la palabra, donde aquella mujer era la mujer del padre, y la identifica como fornicación. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que aquella mujer era una mujer casada. Y hemos leído claramente que dice que la repudiada del marido es adúltera.
Nos dice Lucas 16:18, que el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio. Eso nos dice la palabra de Dios. Por eso dice: mas os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Aquí está hablando del hecho en sí, de la fornicación, del hecho en sí, del hecho en sí. Que Dios tenga misericordia del pueblo de Dios. Y les vuelvo a leer 1 Corintios 7:11. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. Reconcíliese. No dice cásese con otro. Es más, dice si se une a otro hombre será llamada adúltera. Y no solo eso, hay un montón de pastores que apoyan el recasamiento y dice fue por causa de fornicación, pero en ningún lugar el Señor dijo si fue por causa de fornicación y puede casarse con otro. En ningún lugar dice puede casarse con otra, no lo dice. Es más, especifica que si se separa no se case con otro. Se reconcíliese o quédese solo, quédese sin casar. Aquí lo dice la Biblia. Entonces no podemos arrancar las hojas de la Biblia ni los versículos para justificar el pecado porque es el pastor Mengano, el pastor Ciclano, el apóstol Sultano. Resulta que hay otro apóstol de la iglesia de Benecer, también uno de los apóstoles, fundador de la gigante iglesia, lo mismo. Casado con una mujer divorciada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si se casa con un divorciado, la con divorciada del marido, adultera. Entonces, de todos casos, tanto uno como otro, si vive el cónyuge y se casó con una persona que el cónyuge vivía, esa mujer pertenece a otro marido. Lo leímos en 1 Corintios capítulo 7. Ahí también lo leímos, que dice bien clarito que este muchacho tenía a la esposa de su padre y por lo tanto la Biblia le llama quitada ese perverso, andan en fornicaciones. Está hablando del hecho en sí, fornicar. Que Dios tenga misericordia, amado hermano, de su pueblo. Mi pueblo, dice el Señor, saben hacer el mal, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben hacer el bien. Entonces, tengo una esposa, me abandona, tengo otra, me abandona y sigo la lista. Hay una fila de cola haciendo de mujeres o de hombres para seguirme casando, recasando y eso dicen que la Biblia lo apoya. No, la Biblia no apoya. No mientan, no sean mentirosos porque todo lo mentiroso irán a parar al lago de azufre y fuego. Y todavía no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y gritan a los cuatro vientos por las redes sociales, no cometí adulterio. Este pastor que le hacen una entrevista en el canal de Enlace. Es una vergüenza. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la encontrará. Y un montón de gente que no lee la Biblia, justificando, siendo condescendiente con el pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice claramente que contendáis ardientemente por vuestra fe, y un montón de gente que conociendo la palabra de Dios, callan y miran para el otro lado y no defienden la sana doctrina. Y otro montón de pastores adulones salen por las redes sociales diciendo, yo me conduelo contigo, pastor fulano. ¿Por qué? Porque me conduelo contigo, porque, te están criticando. No, te están reprendiendo, te están exhortando a que salgas del adulterio, a que reconozcas tu pecado, que no te hagas el ciego, que no te hagas el tonto, porque la palabra es clara. Y es una oportunidad que Dios le está dando a estos hombres, que son la vergüenza del evangelio. Que diciéndose grandes hombres de Dios, de grandes hombres no tienen nada, porque una vergüenza como han avergonzado el nombre del Señor, casándose y recasándose y volviéndose a recasar y diciendo que no cometieron adulterio, cuando la Biblia dice claramente que el que se une a otra mujer, dice la Biblia, la mujer que se une a otro hombre mientras éste vive comete adulterio, y la misma palabra es para todo. El hombre no dice hay excepción para los hombres, no, porque la palabra de Dios es clara, dice Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas.
persona. Aquí no hay nadie con coronita especial. No hay nadie que diga, yo soy la niña de los ojos de Dios. A mí sí, el Señor me permite recasarme, divorciarme y volverme a casar. Mi marido me trataba mal y el Señor me dijo, como salió diciendo otra mujer de República Dominicana, que se dice pastora también, conduciendo todas las almas al infierno, y un montón de gente ignorante de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice, erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras, son ignorantes de las Escrituras. Hay que leer la palabra de Dios, volvámonos a la palabra de Dios y dejemos de hacer lo malo. Bendito y alabado sea el Señor, tenga Dios misericordia de su pueblo que se ha desviado de la palabra de Dios, desviado completamente de la verdad. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Quieren vivir calentitos aquí en la tierra? Pues irán a vivir calentitos también para siempre, eternamente en el infierno, por haber elegido el pecado. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida en esta tierra por causa de mí la hallará. Aquel que deja padre, madre, mujer, casa, hijo por causa de mí, ese la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Si tu mujer, por soportar malos tratos, insultos, agresiones, tienes tu corazón lleno de amargura, déjame decirte que si no te limpias tu corazón, también perderás tu alma. ¿Por qué? Porque no hay perdón en tu corazón para tu esposo. ¿Cómo vas a perdonar si reincidentemente es sobre la misma herida continuamente todos los días el maltrato, la humillación, el menosprecio, y tú viendo como tu marido se va a acostar con otra mujer y viene a tu casa como un fresco? Como que no ha pasado nada, se limpia la boca, dice el adúltero, y dice aquí no ha pasado nada, y se va con las rameras por ahí, viene a tu casa y tú le sirves y lo atiendes como un rey, y le consientes el pecado. Tú también eres partícipe con él, porque en vez de corregir el pecado y decir yo no estoy de acuerdo con esto y rebelarte contra el pecado, permites el maltrato por un plato de comida, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida, por estar cómoda, por permitir el pecado en tu casa. Lo mismo que permite que tus hijos traigan sus amantes, sus adulterios, sus fornicaciones a tu casa. La droga, la bebida, la borrachera, es lo mismo. Tú estás permitiendo que de tu casa sea una casa de pecado. Como dice el Salmo 50, dice, tu parte era con los adúlteros, dice la Biblia. Tu parte era con los adúlteros. Corrías, dice, veías al adúltero, corrías con él, y con el ladrón era tu parte. ¿Acaso dice, he de perdonar yo esto? Dice el Señor. Salmo 50, léalo usted mismo. Lamentablemente el pueblo de Dios ha perdido la percepción de lo que es santidad, acostumbrándose a las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo, el mundo y sus deseos pasan, más bien el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre, dice el Señor. Aleluya, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Rogamos, Señor, que nos des tu temor, Padre, porque no tememos tu nombre. Padre mío, hay mucho hombre, mucha mujer que teme más que lo que le pueda decir el hombre, que lo que le pueda decir es tú, Señor. Cuando dice tu palabra que nuestra alma no la podrán matar, Señor, pero nuestro cuerpo puede ser echado en el infierno, Señor, si no nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos. Que no temamos lo que pueden matar el cuerpo, pero sí que temamos, Señor, que puede ser nuestra alma echada en el infierno, y de ahí nos saldremos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Oh, danos convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Ayúdanos, Padre, que no nos acostumbremos a las cosas de este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos, en el nombre de Jesús. Amén.